Nos está acompañando en nuestros estudios el secretario de Gobierno del municipio, Alejo Pérez, a quien agradecemos por acercarse. Buen mediodía. Bueno, buen mediodía para vos, para toda la audiencia. Bueno, estamos en un viernes, un cierre de semana, y como es habitual, bueno, en estas fechas uno trata de hacer un balance, ¿no?, de lo que ha transcurrido. Ha sido una semana muy particular, ¿no?, en nuestra ciudad. Por un lado, lo que tiene que ver con los casos que se han incrementado, ¿no?, de manera significativa. Por otro lado, también con distintas medidas que comenzaron a adoptarse, ampliaciones en lo que tiene que ver justamente con el funcionamiento comercial, la gastronomía que volvió a funcionar. Bueno, ¿qué balance podemos hacer del transcurso de estos días? Bueno, la verdad es que, como decís, fue una semana digamos que se puede dividir en varias partes. O sea, últimamente cada día pareciese una semana, ¿no? Al principio de semana arrancamos con varias reuniones desde el día lunes, con el intendente a la cabeza y varias reuniones con sectores que estaban involucrados en la apertura en esta fase 4, también con legisladores, concejales y legisladores provinciales. Así que bueno, eso fue al principio de semana y muy focalizado desde lo sanitario en controlar el brote de contagios que veníamos teniendo de Rawson y que habíamos tenido en la ciudad de Chacabuco. La segunda parte de la semana la puedo resumir como seguir controlando este brote de contagios, pero también tuvimos varias reuniones más que tienen que ver con lo económico y con algunas novedades. Y bueno, también disponiendo para el día de hoy a la 1 de la tarde la convocatoria, la reunión del comité de crisis, que nos parece que es un ámbito en el que se pueden llegar a sacar buenas conclusiones. La idea es escuchar un poco a diferentes sectores y ver sobre todo qué pueden o qué ponen a disposición para poder aportar a tratar de pasar esta pandemia. Para ir analizando de alguna manera, bueno, esos temas que ibas esbozando, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito de lo sanitario. ¿Cómo analiza lo ocurrido justamente con los consejeros escolares y esa situación tan particular que llevó hasta el cierre del consejo escolar? El pedido de intervención de la justicia, que también realizó el intendente municipal, y paralelamente también esa situación que se dio en Rawson con ese brote, y también en su momento desde el Estado municipal pidiendo la intervención de la justicia en ese caso. A ver, en cada caso que tuvimos o en cada brote de contagios que tuvimos, nosotros actuamos de la misma manera, siempre. Primero, tratando de controlar el brote, hacer todo el estudio desde el equipo de salud, que hace un trabajo enorme en ese sentido, y tratando de lograr los nexos epidemiológicos para poder lograr los contactos estrechos o contactos casuales, las personas que tienen que ir a aislamiento o se tienen que hacer un hisopado o simplemente tienen que tener autocontrol. Así que desde un primer momento lo primero que logramos o lo que buscamos es lograr desde lo sanitario determinar estas relaciones. Cuando eso no se da y cuando surgen versiones o tenemos cierta, no quiero decir información porque no la logramos chequear, pero sí tenemos ciertos datos de que puede haber habido alguna irregularidad, o bien nosotros no podemos determinar de qué manera se dan, se da intervención, en este caso a la Fiscalía, para que nos ayude a dilucidar cuál fue la causa. Eso tiene dos patas. Una es que nos ayuda en la parte sanitaria a determinar los contactos, y lo otro que es deslindar responsabilidades. Hemos visto que se le ha, no quiero decir caído, pero responsabilizado a mucha gente de algunas actitudes que realmente no sabemos si fueron así o no. Nosotros creemos que no, porque no tenemos manera de probar eso, pero bueno, me parece que es una manera de hacer justicia en el sentido de que si alguien hizo algo que no debería, sea investigado, y si se investiga y no se hizo nada que no se debería, quede aclarado para que la comunidad sepa y para que las personas que pasan están transitando la enfermedad no tengan un problema más o una situación que los acongoja más de lo que ya es pasar una enfermedad de este tipo. Sí, en eso se refiere a lo que ocurre muchas veces por las redes sociales y además la estigmatización que hay de los mismos, versiones, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, las redes sociales es una de las maneras en las que se viralizan determinadas situaciones. Nosotros tenemos la obligación de denunciar lo que nos llega o lo que nos enteramos. Y simplemente nosotros lo que hacemos es pedir ayuda cuando no podemos resolverlo de alguna manera. Tenemos la obligación de hacer eso. Así que, bueno, actuamos de la misma manera en todos los casos. Nosotros nos ha pasado, en este caso en el Consejo Escolar, un grupo de gente que, si bien son cargos electivos, no son funcionarios, eso es una diferencia. Es gente que estuvo trabajando y haciendo una actividad esencial con la entrega de bolsines y demás. Así que están expuestos a un contagio, ¿no? Porque estuvieron haciendo un trabajo, la verdad, que muy loable durante mucho tiempo y seguramente lo seguirán haciendo cuando esto pase. Pero bueno, si hubo alguna irresponsabilidad, es necesario que se investigue. Nosotros no lo pudimos determinar y bueno, por eso también se da intervención a la justicia. Claro, porque digamos, dentro de esas versiones hubo múltiples, ¿no? Pero llama la atención tal vez la cantidad de casos que se dio en ese mismo grupo, ¿no? Y lo que pasa es que, como te decía, es una actividad esencial, es mucha gente que estaba trabajando, te vuelvo a repetir, en una actividad esencial y muy necesaria y muy loable lo que estaban haciendo. Y bueno, evidentemente esto es lo que pasa cuando hablamos de esta interacción que tenemos continuamente, que estamos expuestos todo el tiempo al virus. Nosotros entendemos que trabajaron de la manera que lo debían hacer, pero bueno, para sacarnos todas las dudas y para que quede claro que nosotros actuamos de la misma manera con todos los tipos de casos, también dimos intervención a la justicia en ese sentido. Y para trabajar de un modo adecuado y seguro y preventivo, bueno, fue una semana también donde se tuvieron que tomar muchas medidas en el ámbito municipal, no solo en cuanto a los funcionarios, en las reuniones de gabinete, en las reuniones habituales, en las distintas dependencias, ¿no? ¿Cómo se va sobrellevando eso y a su vez cómo repercute en el funcionamiento habitual del municipio en cuanto a la prestación de los servicios para los vecinos, ¿no? Mira, te decía recién que lo que se dio en el Consejo Escolar es distinto, por suerte, hasta ahora lo que pasó en lo que tiene que ver con el Palacio Municipal o con los funcionarios o con el gabinete del intendente. En ese caso, todavía, por suerte y porque también estamos tomando muchas medidas, no sufrimos ningún caso. Y esas medidas son básicamente desdoblar los equipos, trabajar el que pueda desde la casa. Hay actividades que se pueden hacer desde la casa y hay actividades que no. Desdoblar los equipos, desdoblar los horarios, mantener todas estas reuniones que te vengo diciendo son a través de Zoom o por teléfono, pero a la vez tenemos la obligación de mantener la funcionalidad del municipio. Es esencial para la comunidad que el municipio esté funcionando y por eso nosotros nos convertimos en trabajadores esenciales. Así que todas estas medidas se hacen justamente para cuidar la salud nuestra, de los que trabajamos en la función pública, de toda la sociedad, pero también tenemos la obligación de mantener la funcionalidad del municipio para llegar con los servicios que tiene que llegar el Estado. Estamos en fase 4, ¿no? Esto ha permitido que los gastronómicos reabran sus puertas. Sí. Ha mantenido reuniones con algunos otros sectores y justamente si se puede lograr alguna reapertura de otro sector, ampliación, modificación horaria en los próximos días. Mirá, con el tema de gastronómicos e instituciones religiosas estuvimos reunidos el día martes, justamente porque eran las actividades que se podían reabrir en esta fase 4. Fue un cambio provincial, a partir de esta semana en fase 4 esas actividades podían funcionar, por eso estuvimos el martes reunidos con ellos. En lo que tiene que ver con otro tipo de horarios u otro tipo de flexibilización en esas actividades, seguramente la semana que viene, en la medida que el brote de contagios no nos supere las expectativas positivas que tenemos y que creamos que pueda estar de alguna manera controlado, el análisis de apertura con otros horarios es posible. Por lo menos el análisis, ¿no? Claro. Y así se lo planteamos al sector. Sabemos que es un sector muy castigado, como tantos otros, pero bueno, por lo menos esta semana pudieron empezar a moverse un poco y traer cierto alivio, aunque sabemos que no alcanza, es lo que podemos en este momento. Esperemos que la semana que viene tener alguna otra medida positiva. Y en lo que tiene que ver con aquellas actividades de fase 5,
que son puntualmente gimnasios y actividades deportivas. Eso está determinado por provincia, es el marco donde nosotros nos tenemos que mover. Esas actividades se van a habilitar cuando esté Chacabuco en fase 5. Vamos a tener reuniones seguramente la semana que viene para ir charlando estos temas, como lo hicimos con los gastronómicos o con las instituciones religiosas. Pero mientras tanto tenemos que seguir focalizados en contener el brote, de manera de que la posibilidad de llegar a una fase 5 sea real. ¿Qué se tiene que dar para pasar esa fase 5? Bueno, hay una tasa, si querés, una cuenta matemática, pero básicamente tenemos que mantener 14 días con 5 contagios semanales. Resumidamente es así la cuenta o la tasa. Claro. Así que por eso es importante determinar los nexos para poder lograr los controles, para que no haya casos autóctonos en Chacabuco y para que cada vez que aparezca un caso de coronavirus en Chacabuco logre ser reducido lo máximo posible y nos permita seguir avanzando en estas flexibilizaciones o consiguiendo más libertades de las que lamentablemente hoy tenemos restringidas. ¿Rawson puede pasar a fase 4? ¿En qué circunstancia está? Rawson, bueno, se va a analizar todo el fin de semana, pero en principio, y si sigue de la manera que viene, es probable que la semana que viene esté entrando a fase 4. Se hizo un trabajo enorme en la ciudad, con el delegado a la cabeza, pero apoyado mucho por el sistema de salud y por todo el equipo del intendente y todo su equipo, así que entendemos de que si no tenemos malas novedades, la semana que viene posiblemente esté en fase 4. Tal vez, la gestión en sí hoy por hoy debe insumir el 90% de la actividad y debe estar todo regido por la pandemia, ¿no? Pero igualmente se fueron conociendo algunas noticias importantes paralelamente a esta situación, ¿no? En esta semana tiene que ver con algunas informaciones vinculadas a lo que es la producción y lo que se proyecta de cara al futuro. Se anunciaba a través de Julián Ramundo durante el día de hoy la posibilidad de que tal vez una empresa de Coropatel esté en Chacabuco, la reapertura de la GNC, ¿en qué otras iniciativas y ampliando un poquito estas que mencionábamos se está trabajando? Bueno, nosotros estamos obligados a tener el foco en la parte sanitaria y en el control de la pandemia. Más allá de eso tenemos también la obligación de generar condiciones para el post-pandemia. Y así que en eso estamos trabajando, buscando que empresas se radiquen en Chacabuco, viendo qué facilidades le podemos dar a la gente de Chacabuco. Se está trabajando en eso y es paralelo a lo sanitario. Tenemos diferentes equipos y si bien estamos muy interrelacionados, son trabajos que se hacen de manera paralela. Bien, había también información vinculada a lo que es pozos de aguas, ¿no? En la ciudad que se necesita. Bueno, también en eso que te hablaba de la funcionalidad del municipio, se adquirió una bomba para el pozo 10, así que seguramente se va a estar haciendo el reemplazo para que pueda trabajar de mejor manera y durante mucho más tiempo sin tener inconvenientes. Así que eso es parte de la gestión, es parte del día a día, pero bueno, es una inversión necesaria y costosa, pero que bueno, la pudimos hacer y va a traer soluciones a por lo menos a una parte de la población que estaba con algunos problemas. ¿Qué zona es esa del Pozo 10? No la tengo determinada, pero estamos con el secretario de Obras Públicas trabajando en el sentido, yo no tengo las calles delimitadas de la zona. Ya para ir finalizando, también se conocieron algunos decretos importantes, ¿no? En las últimas horas. Sí, nosotros estamos saliendo en el día entre ayer y hoy con 2 decretos que para nosotros son muy importantes. Uno es favorecer la donación de plasma a través de una resolución que había presentado el bloque opositor y que nosotros consideramos interesante. Nos hicimos eco de eso también y vamos a favorecer la donación de plasma. Aquellas personas que tengan que viajar, que puedan donar plasma y tengan que viajar y lo quieran hacer, el municipio se va a estar haciendo cargo de los gastos de los viáticos. Como aquellas a la vez cuando vuelvan tengan que hacer una cuarentena previo un estudio de la Secretaría de Desarrollo Social, si es necesario también se van a estar haciendo cargo de esos gastos por esos 14 días, siempre que sea necesario. Pero bueno, la idea nuestra es poder fomentar la donación de plasma, que ayuda a la evolución. No es una cura, pero ayuda a la evolución. Y por otro lado también lo que se va a estar pidiendo a los laboratorios privados, que en caso de hacer test de coronavirus, sean informados de manera urgente y de manera confidencial, por supuesto, al sistema de salud público,
justamente para que podamos hacer esto que te decía de armar los lazos y los nexos y que no nos quede ningún cabo suelto en ese sentido. Así que se lo exigimos a los laboratorios, pero se los pedimos también a cada uno de los habitantes de Chacabuco que de manera privada decida hacerse un test porque tenga cierta sospecha, que lo informe al sistema de salud público para que sigamos entre todos de alguna manera cuidándonos y podamos armar este control de la pandemia. Hablando de controles, por ahora no hay ninguna modificación en cuanto a los accesos, pedir algún tipo mayor de documentación. Digo esto porque se conoció por estas horas que municipios y provincias están justamente pidiendo test negativos para poder ingresar y demás. Bueno, eso está pasando en la ciudad de Santa Fe, seguramente nos genere inconvenientes a nosotros desde acá, por los camiones, digo, y demás, pero en lo que tiene que ver con el municipio, nosotros no estamos pensando en cambiar, es una política que tuvimos desde el inicio, más allá de la apertura o el cierre de uno u otro acceso. Tuvimos la misma política de control desde el inicio de la pandemia, vamos a seguir en ese sentido. Es una actividad que consideramos que es importante, que lleva mucho desgaste y que siempre agradecemos a todos los que están haciendo ese trabajo porque llevan muchos días y el trabajo es arduo.